Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 221, la habilidad de Regirock. Regirock. La tormenta de arena amainó, y la fuerte lluvia hizo lo propio. Regirock, contemplando el agua que goteaba sobre las rocas, lanzó un rugido y agitó los brazos. Auge. Un tremendo temblor resonó una vez más cuando una enorme roca salió disparada desde el interior de las ruinas, cayendo desde gran altura antes de aterrizar en la arena justo delante de Terence y los demás. Ya verán. Regirock está a punto de emerger, dijo Albert. Sí, sin duda se prolongó debido a las fuertes lluvias. ¿Podría esta lluvia haber sido causada realmente por un Castform? A Arvin le costaba creerlo. Al principio, la decisión de Terence de enviar a Castform a la batalla los dejó perplejos. Sin embargo, tras el primer enfrentamiento, en el que ni siquiera vieron a Regirock, quedaron completamente convencidos. A veces se preguntaban si el poder de Danza Lluvia podría ser realmente ejercido por la fuerza de un Pokémon común. Sin embargo, más allá de sus especulaciones, la realidad era evidente. La tormenta de arena desatada por Regirock en su furia fue contenida por un Pokémon tan pequeño como Castform. Al ver a Altaria volar por el cielo, todos comprendieron. Altaria llevaba una torre móvil capaz de provocar movimientos a gran escala e incluso alterar el clima para atraer a Regirock. Genial. Eso me da aún más confianza, rió Murasakibara, ordenándole a Gardevoir que usara su poder psíquico para aislar la arena que los rodeaba. Luego esperaron en silencio a que apareciera Regirock. Y ¡guau, guau! A medida que los pasos se hacían más fuertes, sus corazones latían más rápido, al compás, y observaban con emoción. Estallido. Incluso antes de que Regirock fuera visible, apareció un enorme rayo de luz amarilla que barría el cielo en dirección al Pokémon volador. Y ¡guau! Flygon, el más cercano, giró su cuerpo verde, fijando sus grandes ojos rojos en el hiperrayo. Contraatacó con un movimiento similar, pero el hiperrayo de Regirock era inesperadamente poderoso. Tras chocar con el hiperrayo de Flygon, no explotó, sino que lo engulló y continuó su camino hacia Flygon. Agítalo. En el último segundo, dos haces de luz azul lo atravesaron, ralentizando el hiperrayo lo suficiente como para que Flygon pudiera esquivarlo. Es demasiado poderoso, no podemos enfrentarlo de frente. Arvin frunció el ceño. Desde el primer enfrentamiento, los 4 entrenadores reconocieron de inmediato el nivel de este Regirock. En un 1 contra 1, no eran rival para nada. Es obvio. Como cabría esperar de un Pokémon legendario. Pero precisamente por eso, la batalla será aún más interesante, dijo Albert. Terence, muy bien, Arvin miró a Altaria, que también estaba usando el rayo hielo, con un toque de sorpresa. Al ordenar a Flygon que contraatacara, también dio rápidamente una orden a Swampert, que estaba a su lado, preocupado de que el contraataque de Flygon no fuera lo suficientemente fuerte. Pero no esperaba que Terence también evaluara rápidamente la situación y ordenara a Altaria que interviniera. Este nivel de percepción no era algo que poseyeran los entrenadores comunes, requería una amplia experiencia en batallas o las cualidades de un aventurero. Van, van, van. Arrastrando su cuerpo apenas recuperado, Regirock emergió del montón de piedras rotas, con sus luces naranjas en forma de H resplandeciendo, que parecían servirle de ojos, mirando fijamente al grupo. Regirock. Con un rugido furioso, Regirock ni siquiera se movió antes de ser bombardeado con erupción, avalancha, bola sombra, hoja aérea y otros ataques. Albert y Murasakibara, sin querer quedarse atrás, aprovecharon el momento en que Regirock acababa de emerger de las ruinas y aún no había reaccionado, para lanzar un feroz ataque con sus 4 Pokémon. ¡Boom! En un instante, Regirock quedó envuelto en polvo y se desconocía su estado. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquen!, gritó Murasakibara, los textos antiguos tenían razón, este Regirock debe ser el que está sellado aquí. Antes de buscar a Regirock, Terence y otros creían unánimemente que Regirock dormía allí, venerado como un dios por los pueblos antiguos que construyeron las ruinas para proteger su letargo. Después de todo, rara vez habían oído hablar de sellar un Pokémon. Sin embargo, la traducción de Steven incluía la frase romper las cadenas, lo que llamó la atención de Terence y los demás. Esta frase podía interpretarse de varias maneras, siendo la más directa la de referirse a las cadenas que atan a un prisionero. Esto les llevó a plantear la hipótesis de que Regirock estaba sellado dentro de las ruinas del desierto, y que lo que tenían que hacer era romper ese sello. Por supuesto, solo era una suposición, no podían juzgar basándose en unas pocas palabras. Pero al ver la reacción de Regirock, reforzaron su confianza en su hipótesis. Si no hubiera estado sellado aquí, ¿por qué habría estallado con tanto resentimiento e ira desde el momento en que apareció? Los ataques indiscriminados de Regirock también brindaron una sensación de alivio al grupo. La batalla había comenzado de inmediato, lo que debían hacer ahora era someter a Regirock y obligarlo a regresar bajo tierra. Vamos, a luchar, entrenadores. Easy, oculto tras una cámara, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. El legendario Pokémon Regirock, sellado desde tiempos inmemoriales y durmiendo en lo profundo del desierto, desconocido para el mundo, ¿qué sensación causaría? SHH mira, Regirock. Maki estaba atónita. A través de la cámara, mientras el humo se disipaba, vio que, a pesar de las heridas sufridas en los ataques, Regirock agarró tranquilamente una roca cercana e hizo algo, y las heridas en su cuerpo desaparecieron lentamente. Entiendo por qué sellaron a Regirock, suspiró Terence, no es invencible. Si bien la tecnología en la antigüedad no era tan avanzada como la de hoy, seguramente existían muchas maneras de derrotarlo. Lo único que pudo haber frustrado a los antiguos habitantes de la zona es la extraña habilidad de Regirock para curar heridas tragando rocas. Como Pokémon legendario, Regirock demostró su fuerza a Terence y a los demás. Sin importar cómo lo atacaran, mientras hubiera roca cerca, Regirock era invencible. ¡Piedras! ¡Piedras! El equipo echó un vistazo a su alrededor. Las ruinas estaban desmoronando, pero aún quedaba un montón de piedras cerca. Incluso con una excavadora, llevaría tiempo retirarlas. ¿Podemos atraer a Regirock a otro lugar?, preguntó Albert.
Esperemos primero y luego pensemos en un plan. Arvin apretó los puños. O no le damos oportunidad de consumir rocas, o seguimos atacando sin descanso. De lo contrario, con la cantidad de rocas que hay aquí, nos agotaríamos antes de poder derrotar a Regirock, dijo Terence con seriedad. En la primera ronda de confrontación directa, se dieron cuenta de que este Pokémon legendario podía ser derrotado, siempre y cuando lograran ahuyentarlo. Capítulo 222, en curso. A continuación, los 8 Pokémon se turnaron para usar sus movimientos e intentar distraer a Regirock. Sin embargo, Regirock demostró ser inesperadamente astuto y no cayó en las trampas de Terence y los demás, dejándolos completamente indefensos. No se mueve, dijo Albert, sin palabras. Los otros 3 también tenían un aspecto sombrío. A medida que los distintos Pokémon desataban ataques más poderosos, Regirock sufría heridas aún mayores. Pero para Regirock, que podía curar sus heridas y recuperar su resistencia recogiendo rocas cercanas, esto no era nada. Si esto continúa, nuestros Pokémon acabarán agotados. Cada uno había sacado a su Pokémon más fuerte, y sin duda todos eran formidables. Sin embargo, incluso con ataques sucesivos, no pudieron incapacitar por completo a Regirock. Sus ataques son muy fuertes, representan un gran obstáculo, dijo Arvin. Necesitamos bloquear sus ataques para que nuestros movimientos sean totalmente efectivos. Los 3 asintieron. Este Regirock no solo tenía una defensa formidable y recuperación de tipo bicho, sino que también poseía un poder destructivo que ningún otro Pokémon podía igualar. Terence calculó que el hiperrayo de Regirock era al menos mucho más fuerte que el actual ataque dragón de Altaria. Un poder aterrador. Considerando la defensa de tu Pokémon en este entorno, recibir incluso un solo golpe significaría esencialmente que quedaría fuera de la batalla. Sin embargo, su ventaja radicaba en su número. Con sus Pokémon dispersos, ni siquiera Regirock podía atacarlos a todos a la vez. Pero si atacaba a uno, inmediatamente se topaba con la resistencia y los contraataques de varios Pokémon, lo que lo obligaba a esquivar. Así que, por el momento, Regirock estaba en desventaja. Pero a medida que avanzaba la batalla, Regirock no sufrió daños significativos, mientras que sus Pokémon se cansaban de usar repetidamente sus poderosos movimientos. Eso es indignante, gruñó Albert. La sensación era insoportable. A pesar de que sus movimientos causaban daños considerables a Regirock, solo se necesitarían unas pocas piedras para recuperarse, lo que hacía que sus esfuerzos parecieran inútiles. No podemos seguir atacando de frente, dijo Terence, tranquilizándose y reflexionando. Las habilidades de Regirock superaban con creces sus expectativas. Si se tratara de una arena de batalla normal, el poder de Regirock se vería muy reducido. Pero aquí, en un entorno favorable, el poder de este Pokémon legendario se había incrementado enormemente. A menos que sea un miembro del alto mando, un Pokémon campeón de élite o un Pokémon emblemático el que ataque, no podremos dañar a Regirock con solo unos pocos de nosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Enviamos más Pokémon? Murasakibara miró fijamente. Esto no funcionará, solo será una carga para nosotros. Controlar a 2 Pokémon ya consumía casi toda la capacidad mental del entrenador. Intentar controlar a 3 simultáneamente sin cometer errores sería una tarea difícil. Simplemente llámalos para que ataquen, sugirió Albert. Olvídalo, Arvin negó con la cabeza. Nuestros Pokémon más fuertes ya están aquí. Al menos, no creo que mis otros Pokémon puedan infligirle un daño decisivo a Regirock. Y claro, y tener más objetivos facilita que Regirock acierte. La cantidad de Pokémon que tenemos ahora es perfecta para este entorno, dijo Terence. Imaginó liberar a Growlithe y que atacara a Regirock, para luego temblar de miedo al darse cuenta de que Growlithe tal vez no pudiera regresar. ¿Y ahora qué? Deberíamos pensar en otro plan, preguntó Murasakibara. No, todavía dependemos de otros Pokémon, pero tenemos que llamarlos en el momento justo. Si lo hacemos demasiado pronto, desperdiciaremos su energía y resistencia, lo que limitará nuestras opciones tácticas. Mientras hablaba, Terence notó algo y, con una reacción de alegría, dijo, no dejes de atacar. Que esta también es una oportunidad. A pesar de la confusión, los demás siguieron las instrucciones de Terence. Continuaron con su estrategia de batalla anterior durante otros 3 minutos hasta que a Terence se le iluminaron los ojos y gritó, todos, saquen a sus Pokémon de tipo agua, ahora es nuestra oportunidad. Los 3 observaron y se mostraron complacidos. Durante el proceso, comprendieron a qué se refería Terence. Aunque había muchas piedras allí, estaban dispersas. Para consumir más piedras, Regirock no tenía más remedio que moverse, y si lograban aprovechar esta oportunidad, tendrían la posibilidad de contenerlo. Castform, otro Rain Dance, concéntrate ahí. Swampert, agua turbia. Utilice la bomba hidráulica. Utilizaremos vibración de agua. Con una serie de ataques, Regirock, en un intento por recuperarse de sus heridas, consumió todas las rocas a su alrededor y tuvo que moverse para encontrar más. Esta oportunidad les brindó a Terence y su equipo. Llamaron a sus Pokémon y usaron ataques de tipo agua para bloquear el paso de Regirock. Puff. Los ataques no iban dirigidos directamente a Regirock, sino al suelo bajo sus pies. Su pesado cuerpo pisoteaba la zona afectada y, con un sordo golpe, Regirock parecía hundirse en un lodazal, incapaz de sostener su enorme cuerpo con las piernas. Y ¡guau! A medida que Regirock avanzaba y seguía resistiendo los ataques de tipo agua, la zona que se encontraba debajo comenzó a desmoronarse, formando una gran depresión. Cuando la arena entra en contacto con el agua, las partículas pequeñas son arrastradas o se depositan en los huecos entre los granos de arena más grandes, provocando que la arena se hunda, pensó Terence. Tal como había predicho, las rocas alrededor de Regirock fueron consumidas por completo, dejando solo arena. Para encontrar más rocas que consumir, Regirock tuvo que moverse. Sin embargo, bajo una ráfaga de movimientos de tipo agua, el pequeño trozo de suelo arenoso, combinado con el peso de Regirock, se hundió verticalmente, formando una depresión que aisló a Regirock del suelo, dejando expuesta solo la parte superior de su cuerpo. Ahora es nuestra oportunidad, gritaron los 3.
Arvin asintió, y 6 destellos de luz cruzaron el cielo mientras 6 Swallow volaban con sacos en sus garras. Mientras tanto, Terence y los demás Pokémon desataron una nueva oleada de represión contra la depresión. Aunque ataquemos simultáneamente, el daño que le inflijamos a Regirock no será fatal. Ni siquiera 2 rondas de ataques poderosos bastarían para incapacitarlo. Ahora debemos aprovechar esta oportunidad y asegurarnos de que no haya más obstáculos. Regirock no podía moverse de su sitio y solo podía consumir las rocas a su alrededor. Gracias a los incesantes ataques de Terence y los demás, Regirock no tuvo oportunidad de reaccionar. Su plan original era retrasarlo y usar ataques para controlar sus movimientos y expulsarlo de las ruinas, pero Regirock se mantuvo firme. Sin embargo, a medida que continuaban sus ataques, Terence se dio cuenta de que estaban creando una situación favorable para sí mismos. Al no poder moverse Regirock, las rocas circundantes se estaban agotando, creando indirectamente una zona libre de rocas. Auge. Numerosos ataques impactaron en el foso, dirigidos contra Regirock. Sin embargo, sabían que Regirock ya había soportado varias rondas de ataques similares, por lo que no tendrían un efecto significativo. A menos que Regirock no se defendiera y permitiera que lo atacaran durante 3 o 4 rondas, no perdería su capacidad de lucha. Pero esta ronda de ataques tuvo una ventaja. Regirock cayó al pozo y no tuvo tiempo de reaccionar, sufriendo otra ronda de bombardeos. Y genial, eso debería dejar a Regirock atónito por un momento, dijo Arvin. Los ataques combinados de sus Pokémon no eran necesariamente más fuertes que el ataque individual de Regirock. Al fin y al cabo, la fuerza de sus movimientos no es aditiva. Cuando Altaria y los demás atacaban, los ataques hiperrayo, cañón eléctrico, roca afilada o poder ancestral de Regirock solían reducir significativamente el poder destructivo de muchos ataques. Esta fue la razón principal por la que los ataques de 8 Pokémon resultaron ineficaces. No, aún así los bloqueó, dijo Terence con expresión sombría. A pesar de estar físicamente inmovilizado, Regirock seguía agitando sus brazos con rapidez, usando la fuerza bruta para interceptar varios ataques y minimizar el daño. El ataque es la mejor defensa, y Regirock lo ha demostrado a la perfección. Además, su defensa es tan sólida que, incluso sin la capacidad de recuperarse de las heridas usando rocas, sigue siendo un oponente formidable. Quizás el Metagross de Steven o el Garchomp de Cynthia podrían competir contra Regirock, preguntó Terence, negando con la cabeza. Sabía muy poco sobre Regirock, y sus conocimientos sobre crianza eran limitados. No podía evaluar la verdadera fuerza de Regirock, y muchos factores podían influir en las batallas, lo que dificultaba predecir el resultado de un combate entre Regirock y los Pokémon estrella de Cynthia o Steven. Pero al menos ahora, los 4 entrenadores y sus 8 Pokémon sentían una presión inmensa en presencia de este Regirock. El pulso dragón de Altaria apenas dañó a Regirock, lo que supuso un duro golpe para la confianza de Terence. Ya que bloqueó el ataque, ahora les toca a ellos. A diferencia de Terence, la atención de Arvin no estaba puesta en Regirock, sino en las 6 figuras que pasaban volando. Esta era una de las fortalezas del equipo de aventura y su mejor arma contra los Pokémon poderosos. El equipo de aventuras utilizó este sistema para capturar con éxito un Flygon. Había 6 Swallows, pero lo que resultaba confuso era que cada Swallow llevaba una bolsa. Ven, espora. Estos 6 Pokémon habían formado parte de su estrategia desde el principio. Si bien este no era el momento ideal para liberarlos, ser demasiado exigente podría significar perder la oportunidad por completo. La espora única de Slomis, llamada espora, tiene un efecto somnífero más potente que el polvo para dormir. Aunque Regirock, al ser de tipo roca, tiene una resistencia natural al polvo para dormir, la más potente espora debería afectarle igualmente. Y la nuestra es una versión mejorada. Si conseguimos hacerlo bien, sin duda le causaremos muchos problemas al rival. Terence recordó las palabras de Maki y los demás, y realmente lo esperaba con ansias. Mientras los 6 Swallows que transportaban las esporas volaban a toda velocidad, alcanzaron rápidamente el cielo sobre el pozo. En ese momento, Regirock aún se defendía de los ataques de sus Pokémon. ¡Fuos! ¡Fuos! Las bolsas llenas de esporas fueron lanzadas, cayendo rápidamente como bombas hacia la cabeza de Regirock. Por favor, que funcione, rezaron Maki e Izzy en silencio desde la distancia. Las esporas, recién recolectadas de sus 6 Romis poco antes de que Terence y el equipo se marcharan, eran potentes y frescas. Los 3 ya habían intentado esta estrategia muchas veces, pero aún no estaban seguros de si sería efectiva contra Regirock. Flygon quedó inconsciente al instante. Regirock debería verse afectado al menos en cierta medida, ¿no? Aunque no se duerma, al menos debería quedar aturdido durante unos minutos, lo que nos dará más tiempo para atacar. Las bolsas cayeron y los Swallow continuaron sobrevolando la zona. Estos Swallow habían sido entrenados específicamente para este momento como aviones de combate. La precisión del lanzamiento fue perfecta y la detonación, impecable. En el momento más oportuno, varias aspas de viento se dispararon, detonando las bolsas llenas de esporas. El polvo se dispersó y cayó alrededor de Regirock. ¿Funcionó? Terence entrecerró los ojos, inseguro. Funcione o no, sigan atacando, dijo Arvin con voz seria. Sin querer desaprovechar la oportunidad, ordenaron inmediatamente a sus Pokémon que lanzaran una nueva oleada de ataques. Para su sorpresa, Regirock se quedó allí parado, inmóvil, sin hacer nada. Y de verdad le afectaron las esporas, pensaron con júbilo, pero no se atrevieron a bajar la guardia. Sin el contraataque de Regirock, el poder de los movimientos de sus Pokémon se había incrementado. Este podría ser el momento decisivo, la ronda de ataque que determinaría la victoria. Boom. 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 Tras 3 rondas de intensos ataques, se hizo el silencio. Terence y los demás respiraban con dificultad. El entorno a su alrededor era tan oscuro que no podían ver con claridad, pero al mismo tiempo, un pensamiento surgió en sus mentes. ¿Realmente podrían haber derrotado a Regirock juntos? Lo atraparemos, exclamó Arvin emocionado. ¿Lo entendiste? Preguntaron atónitos. Después de todo, en esa situación, pocos resistirían la tentación.
Pero antes de que pudieran reaccionar, un fuerte temblor sacudió el suelo, levantando arena por los aires. Casi se caen, e incluso Maki y los demás, que estaban un poco más lejos, sintieron el cambio en el terreno. Alarmados, los 4 entrenadores y sus Pokémon se retiraron rápidamente, sin saber lo que estaba sucediendo. Mira allí. Los ojos de Arvin se abrieron de par en par y Regirock está surgiendo del suelo y se dirige hacia las ruinas. Terence, Albert y Murasakibara miraron y, como era de esperar, Regirock ya no estaba en el pozo. En su lugar, había un gran agujero, lo que indicaba que Regirock había excavado bajo tierra, provocando los temblores que sacudieron el suelo. ¿Cómo es posible que después de un ataque así lograra escapar? No, sufrió heridas importantes, más que nunca. Estamos a un paso de la victoria. Arvin rápidamente tomó los binoculares y vio las heridas de Regirock, jadeando mientras decía, pero, como no continuamos atacando, le dimos la oportunidad de recuperarse. ¿Qué? Murasakibara estaba a punto de llorar al pensar en la recuperación de Regirock. Estaban tan cerca de la victoria, pero ella se les escapó. No teníamos otra opción, 3 rondas continuas de ataques agotaron la energía de nuestros Pokémon. Si no nos hubiéramos detenido, las consecuencias podrían haber sido peores, dijo Terence con impotencia. Oh. Esperen, Maki e Izzy acaban de enviar un mensaje diciendo que podemos retirarnos. Ya hemos filmado suficientes escenas. Con un poco de edición, podemos convertir esta batalla vergonzosa en una batalla épica impresionante. Capítulo 223. Retirada. ¿Se ha completado la grabación? Terence y los demás, que inicialmente tenían la intención de continuar el ataque, se detuvieron y miraron a Arvin. Arvin asintió enérgicamente y dijo, ¿retirada? Albert, Murasakibara y Terence dudaron, reacios a dejar de luchar en ese momento. Aunque internamente se quejaban de la capacidad de recuperación de Regirock, se trataba de una habilidad genuina de este. En cambio, el ataque grupal provocó este resultado, minando su confianza y haciéndolos sentir avergonzados. No tenemos otra opción. Nuestro objetivo original era grabar el video de la batalla, no derrotar a un Pokémon legendario, dijo Arvin con una sonrisa irónica. Durante la batalla, se involucraron cada vez más, demostrando un fuerte espíritu competitivo. Olvídalo, vámonos. Aunque derrotemos a Regirock, no será una victoria justa para muchos de nosotros, dijo Terence, sacudiendo la cabeza. Albert y Murasakibara suspiraron y miraron a Regirock, que comenzaba a devorar rocas para recuperarse de sus heridas. Entonces, retirémonos. La batalla contra Regirock les hizo comprender profundamente la posición de los Pokémon legendarios. Apurarse. Desde la distancia, Maki e Izzy encendieron el helicóptero y fueron a buscar a Terence y a los demás. Gracias a su medio de transporte, su huida fue rápida, y Regirock, ocupado recuperándose, no los persiguió. Mientras las ruinas se desvanecían en un punto negro distante, Arvin tragó saliva con nerviosismo y dijo, ¿nos vamos de todos modos? ¿Y si ese Regirock se vuelve loco otra vez? Este Regirock había estado sellado, y ahora lo habían abierto. Esto provocaría una reacción en cadena. ¿Solo ahora estás pensando en eso? Maki lo miró. Creí que lo habías considerado cuando despertaste a Regirock. ¿Cómo podría yo? Arvin sonrió con incomodidad. Sin embargo, las palabras de Arvin hicieron que Murasakibara y Albert se detuvieran, no habían considerado ese asunto. Los únicos que no estaban preocupados eran Terence, Izzy y Maki. No te preocupes, Regirock no causará muchos problemas, dijo Izzy con una sonrisa. Terence tampoco estaba preocupado. Había aprendido sobre la historia del desarrollo de la humanidad en los libros de la Academia Crown. Este periodo se caracterizó por una hostilidad extrema entre humanos y Pokémon. Para crear un entorno habitable, los humanos exploraron diversas áreas perdidas, cultivaron montañas salvajes y tierras devastadas, y construyeron caminos, aldeas y ciudades. Durante este periodo, se produjeron innumerables enfrentamientos directos con Pokémon. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto, sino de puntos de vista. Tanto los humanos como los Pokémon necesitaban lugares donde vivir, por lo que siempre habría conflictos por el territorio. Los humanos tenían la ventaja, estableciendo grandes ciudades y pueblos y expulsando a la mayoría de los Pokémon de esas zonas. Solo entonces se consideró que los hábitats humanos tenían una atmósfera civilizada. En el pasado, las ciudades humanas se enfrentaban a numerosos ataques de Pokémon. Sin una sólida capacidad de reconocimiento y defensa, ¿cómo se podía garantizar la seguridad de los habitantes? El desierto estaba cerca de Ciudad Mauville, una de las 3 ciudades principales de Hoenn, y posiblemente la más grande. Incluso unos pocos Regirock no afectarían a la ciudad. Todavía existen innumerables Pokémon hostiles hacia los humanos. Si realmente pudieran amenazarnos, no tendríamos la vida estable que tenemos actualmente, añadió Maki. Por cierto, ¿vas a publicar el video? Terence dudó antes de preguntar. El video del entrenador luchando contra Zapdos causó bastante revuelo. ¿Os animáis a aprovechar su popularidad? Y sí, dijo Maki emocionada. Si lo liberas, el lugar podría volverse conocido. Muchos entrenadores probablemente vendrán aquí para intentar capturar al Pokémon legendario, dijo Izzy, sacudiendo la cabeza. Incluso podría atraer al alto mando o a los campeones. Sí, después de todo, es un Pokémon legendario, dijo Albert con nostalgia. Y sin embargo, Izzy sonrió, antes de actuar, le envía un correo electrónico programado a mi tío en la comisaría. Este lugar debe ser acordonado pronto. No se permitirá la entrada a entrenadores comunes. Solo nosotros conocemos la verdadera fuerza de Regirock. Mientras permanezca en las ruinas, es prácticamente invencible. Pero si abandona las ruinas y se enfrenta a varios entrenadores fuertes, solo le quedará la opción de huir. O un aventurero como el señor Brandon podría enfrentarse a Regirock en solitario, e incluso capturarlo, añadió Albert. Todos suspiraron. La batalla contra Regirock les había resultado emocionante, pero capturar a Regirock, esa patata caliente, estaba fuera de su alcance.
Tras regresar a Ciudad Mauville, Izzy empleó sus hábiles técnicas de edición para modificar drásticamente las imágenes de la aparición de Rehirok hasta su escape. Luego, se las mostró a Terence y a los demás para que las revisaran. Albert estaba atónito. Murasakibara se quedó boquiabierto. Terence se quedó impactado. ¿De verdad esa fue la lucha por la que pasaron? Las habilidades de edición y filmación de Izzy fueron realmente excepcionales. El video parecía una película de acción épica, con un fondo que creaba una atmósfera sumamente intensa. Además, mediante la edición, el video no mostraba su lucha contra Rehirok, sino una batalla intensa y equilibrada. Terence y los demás Pokémon de los entrenadores incluso protagonizaron primeros planos, luciendo poderosos mientras se enfrentaban a Rehirok. Lo más importante, el video terminó con Rehirok huyendo derrotado, lo que les hizo sentir vergüenza. ¿Es esto correcto?, preguntó Terence, siendo una persona honesta, con cierta vacilación. Albert y Murasakibara permanecieron en silencio, claramente impresionados por el extraordinario video. Si no hubieran estado allí, incluso ellos podrían haberlo creído. Vamos. Hoy en día, ¿qué noticia no exagera un poco? Sin algo llamativo, como se consiguen clics, dijo Maki. Además, es una batalla real, solo la editamos un poco. No es que hayamos falsificado nada. Cualquiera con un poco de experiencia puede darse cuenta de que está editado. La clave está en captar la atención del público, añadió Izzy. Arvin, familiarizado con su estilo, se encogió de hombros, pues ya lo había visto muchas veces. Sí. Albert y Murasakibara se sintieron menos agobiados, aceptando este logro con la conciencia tranquila. En cuanto a Terence, no le importaba. Los entrenadores solo estaban presumiendo, lo importante era la batalla Pokémon. Si es así, subámoslo, dijo Izzy con entusiasmo, anticipando la sensación que causaría. Capítulo 224, la historia del sello. Tras subir el video editado, hubo un periodo de calma durante un tiempo. Sin nada más que hacer, después de cenar comenzaron a hablar sobre la reciente batalla y los orígenes de Rehirok. Mientras todos compartían sus opiniones, Terence intervino de repente. La razón por la que Rehirok fue sellado es por su habilidad especial, el talento para recuperarse de sus heridas y su resistencia consumiendo rocas. El grupo asintió. Ya habían escuchado el análisis de Terence sobre este tema en el desierto. Incapaces de derrotar a Rehirok, que poseía tal habilidad, no tuvieron más remedio que encerrarla. Terence continuó, probablemente hace unos 1000 años que Rehirok invadió esta zona. Los edificios locales fueron construidos con un tipo de piedra única de la región, llamada adamita, que era una importante fuente de alimento para Rehirok, que comenzó a devorar las piedras. Y las casas de los aldeanos fueron las primeras en verse afectadas, siendo destruidas una tras otra. Los lugareños, desesperados, invocaron a un héroe, pero ni siquiera el héroe pudo hacer frente a Rehirok y su capacidad devoradora. Ante la furia de Rehirok, los lugareños tuvieron que llamar a un experto. El experto les enseñó el método para sellar a Rehirok, y entonces muchas personas trabajando juntas lograron sellarlo aquí. El experto advirtió además que, si no se intervenía en los edificios, habría un sinfín de problemas en el futuro. El experto dejó un método para desbloquear Rehirok. Tras mucha deliberación, los vecinos decidieron demoler gradualmente los edificios y reconstruirlos con otros materiales, o bien reubicarlos. El experto y los lugareños tenían la intención original de abrir Rehirok cuando todo estuviera en orden, para que fuera seguro. Sin embargo, no esperaban que ocurrieran muchas cosas después, retrasando la apertura. Durante la demolición de los edificios donde vivían los antiguos pobladores, estalló la guerra y la mayoría de la gente abandonó sus hogares en busca de nuevos lugares donde vivir. Tras varios incidentes, solo quedaron intactas las ruinas donde se selló Rehirok. Afortunadamente, diferentes personas dejaron constancia de partes del método de apertura. Maki y los demás miraron a Terence, sin palabras. ¿Cómo sabes tanto? Maki estaba atónita. Aunque conocía algunos escritos antiguos, su comprensión de la historia de las ruinas del desierto era muy superficial. Lo que Terence decía era algo que jamás había oído. Terence sonrió. ¿No me diste tú los textos antiguos que estaban grabados en las ruinas? Se los di a un amigo, que lo descifró todo. Terence sonrió con ironía. Cynthia le había enviado un mensaje hacía poco. Eso es imposible, esos textos antiguos no podrían contener tanta información, insistió Maki. Bueno, es cierto, pero deberíamos averiguarlo pronto. Terence también estaba intrigado. Cynthia le había dado un contacto. Terence condujo a todos al área de videocomunicación del centro Pokémon y marcó el número. Segundos después, apareció una figura en la pantalla. La persona vestía ropa de explorador verde y tenía una expresión seria. A primera vista, todos exclamaron sorprendidos. ¿Señor Brandon? Se trataba nada menos que del señor Brandon, el cerebro de la frontera de la pirámide de batalla en la frontera de batalla de Oen, quien había capturado a 3 Pokémon legendarios conocidos como el trío Regi, incluyendo a Rehirok. Jóvenes, comenzó el señor Brandon, sorprendido de verlos. Esto fue lo que pasó, después de que Terence le enviara un correo electrónico a Cynthia debido a las diferencias entre las historias de Owen y Sinnoh. Cynthia tampoco lo entendió del todo. Pero Cynthia consultó con su abuela, la profesora Carolina del Centro de Investigación Histórica de Sinnoh. Aunque la profesora Carolina tenía más experiencia con textos históricos que Cynthia, no dominaba la antigua escritura de Owen. Así que, le pidió ayuda a su viejo amigo, el señor Brandon. En sus inicios como explorador, Brandon era un hombre apasionado que llevaba una vida aventurera que a menudo lo ponía al borde de la muerte. Visitaba con frecuencia diversas ruinas antiguas y poseía un profundo conocimiento de la historia de Owen. Así pues, la historia se descifró a partir de los mensajes de texto enviados al señor Brandon. Señor Brandon, ¿capturó usted a su Rehirok en el desierto de Owen? Los 6 se quedaron sorprendidos. No es de extrañar, reflexionó Maki, no es de extrañar que haya tantas ruinas en el desierto de Owen. No fue solo para sellar un Rehirok. Así es.
Durante mis primeras exploraciones en el desierto, descubrí por casualidad un Regirock sellado, pagué el precio para despertarlo y lo capturé. Creí que había tenido una gran cosecha en aquel viaje al desierto, pero no esperaba encontrar otra, dijo el señor Brandon, sorprendido. Me adentré en la historia antigua de ese desierto y descubrí cómo se selló Regirock, pero no esperaba que hubiera más de un Regirock, como mencionaban los antiguos. Entonces, ¿viste el video que publicamos en el sitio web de aventuras?, preguntó Izzy rápidamente. El señor Brandon sonrió. Sí, el equipo de aventuras de los sueños hechos realidad, ¿verdad? Ahora mismo, si hubieras llamado un poco antes, tal vez no me habría enterado de que había aparecido otro Regirock. El grupo intercambió miradas, dándose cuenta de que no eran los primeros en saber la verdad sobre el desierto de Oen. Ellos también lo entendieron más o menos. Tras la enorme cosecha del señor Brandon en el desierto de Oen, probablemente causó un gran revuelo en la comunidad de aventureros. Capturar a Regirock sin duda despertó la envidia de muchos e incluso atrajo a otros a ver si podían obtener algún beneficio. Sin embargo, el señor Brandon encontró Regirock por pura casualidad. Más tarde, otros simplemente llegaron al desierto para probar suerte. Hay más de una docena de ruinas, y algunas son simplemente inútiles. Intentar descubrir la verdad detrás de todo esto, ¿cómo pudo ser tan fácil? Además, Regirock ya había sido capturado, algo que sin duda era de sobra conocido en aquel momento, por lo que la atención se centró naturalmente en otros asuntos. En una situación como la de Maki y los demás, deduciendo pistas de otros lugares, viniendo al desierto de Oen a explorar y teniendo solo la suerte de encontrar algo así, esa probabilidad no es muy alta. Así que tuvimos suerte. Arvin se rió. Maki sacó un mapa, suspiró y sintió un creciente deseo de comprender la esencia de las civilizaciones antiguas. El método de sellado debía estar íntimamente ligado a ellas, de lo contrario, no habría tantas ruinas misteriosas e interconectadas. Sin embargo, estas civilizaciones antiguas llevaban mucho tiempo perdidas, y solo unos pocos continuaban explorándolas. Voy para allá ahora mismo. Espero encontrar a Regirock, dijo el señor Brandon. Terence y los demás intercambiaron miradas. Parecía que el video subido ya se había difundido por toda la página web de aventuras. No tardaría en enterarse la comunidad de entrenadores de lo que había ocurrido en el desierto de Oen. Capítulo 225. Entrenadores que desafían a la leyenda. El Foro del Aventurero es un sitio web donde se reúnen los entusiastas que disfrutan explorando y aventurándose en la naturaleza, ruinas y otros lugares. Muchos aventureros participan en este foro para encontrar nuevos lugares de aventura o compartir sus experiencias. Sin embargo, un video publicado hace algún tiempo causó sensación de inmediato en tan solo unas horas. Entrenadores que desafían a la leyenda era un título pegadizo. Al hacer clic, los espectadores encontraban un video de batalla en el que 4 entrenadores luchaban contra el Pokémon legendario Regirock. El video mostró en todo su esplendor el inmenso poder del Pokémon legendario, especialmente su capacidad de recuperación casi invencible entre las ruinas, lo que dejó a los espectadores asombrados. ¿Quiénes son?, exclamó un usuario activo del foro. Vio el video repetidamente y confirmó que esas 4 personas, que aparecían brevemente, no eran aventureros muy conocidos. Comentario N-16. Un equipo de aventuras de ensueño hecho realidad. ¿Alguien ha oído hablar de este equipo? Comentario número 18. No tengo ni idea. Dondequiera que aparecen los Pokémon legendarios, inevitablemente se generan acalorados debates, ya que son los que atraen mayor atención. El foro de aventureros atrae a personas de todo el mundo, incluyendo a gente de Kanto, Oen, Sinnoh y Kalos. Comentario 21. Este es el desierto de Oen. Conozco este lugar, Regirock, todavía hay un Regirock aquí. Comentario N-32. Nadie se dio cuenta de la tormenta al principio. Esto es en el desierto. ¿Qué es esto de la danza de la lluvia? Fue Altaria quien lo creó. Comentario 45. Estos 4 entrenadores son realmente fuertes. Lograron someter a Regirock y hacerlo huir. En poco tiempo, el video se compartió ampliamente y se publicó en otras plataformas, lo que provocó un aumento del interés por el título Entrenadores que desafían a la leyenda. Innumerables personas estaban entusiasmadas. Quienes vivían en Oen querían ir a las ruinas del desierto, mientras que quienes estaban lejos de Oen también querían encontrar al Pokémon legendario, con la esperanza de experimentar la emoción de desafiar a una leyenda. Aunque el video de la batalla fue editado, muchos notaron que 4 personas desafiaban a Regirock simultáneamente. Sin embargo, la edición deliberada exageró enormemente la fuerza de Regirock, lo que hizo que muchos se dieran cuenta de lo poderoso que era en realidad. Si la batalla se desarrollara en un entorno favorable a Regirock, ni siquiera el alto mando sería capaz de derrotarlo en combate cuerpo a cuerpo. Estos 4 entrenadores son muy jóvenes. El hecho de que hayan logrado esto ya es bastante impresionante. En resumen, gracias a este video, muchas personas conocieron al equipo de aventuras de ensueño. También memorizaron los rostros de Terence y los otros 3. Sumándose al video viral anterior de la batalla contra Zapdos, surgió la tendencia desafiando a la leyenda. Ciudad de Mauville. Terence seguía allí, esperando el concurso Pokémon. Durante este periodo, la ciudad de Mauville se vio inundada de personas de diversas identidades, la mayoría de las cuales eran entrenadores. Se trataba de personas que esperaban entrar en el desierto de Oen, ansiosas por desafiar a los Pokémon legendarios. Sin embargo, el desierto es muy peligroso. Ante el empeoramiento de la situación, la policía acordonó la zona. Con la excepción de algunos entrenadores como Brandon, la mayoría fueron detenidos, debido a una regla que establecía que los entrenadores sin 8 medallas tenían prohibido pasar. En cuanto a los periodistas y la gente común que simplemente estaban allí para ver el espectáculo, ni siquiera se les permitió entrar para causar problemas. Cabe mencionar que Steven recibió la noticia con anticipación y fue uno de los primeros en entrar al desierto de Oen. Al final, obtuvo algunas recompensas. Se dice que, bajo las ruinas donde Regirock fue sellado, Steven encontró algunos fósiles de Pokémon antiguos en el subterráneo en ruinas, lo que hizo que el viaje valiera la pena para él. Está causando bastante revuelo.
Terence no se quedó en el centro Pokémon porque ya estaba lleno, y para su sorpresa, los reconocieron rápidamente, provocando un gran alboroto. Mucha gente se les acercó preguntando por Regirock. Para evitar interrogatorios, el equipo de aventura alquiló un hotel durante 2 semanas hasta que amainó el revuelo. Al cabo de un tiempo, Albert y Murasakibara abandonaron Ciudad Mauville. Poco después, los 3 miembros del equipo de aventura se encontraron con el señor Brandon y también se marcharon de Ciudad Mauville. Ahora, solo quedaba Terence. La conferencia de Mauville está a punto de comenzar. Dado el animado ambiente de la ciudad de Mauville, sin duda habrá un gran público, pensó Terence. La ciudad de Mauville no es más pequeña que la ciudad de Lilycove en términos de tamaño, y el salón de competición Pokémon de aquí también es muy lujoso, por lo que debe ser una competición intensa. Terence planea que Castform participe en la conferencia de Mauville, ya que ella se ofreció como voluntaria. Inicialmente, el plan de Terence era que Miss Magius actuara primero. Castform tenía poco conocimiento sobre los concursos Pokémon, al principio, no tenía intención de participar. Sin embargo, tras la participación de Altaria en el concurso, empezó a comprenderlo mejor. Con una mentalidad curiosa, Castform también quiso probarlo. Tras evolucionar, Miss Magius se volvió muy sereno y cuidó con esmero a su nuevo compañero. Renunció generosamente a la oportunidad de participar, optando por competir en la siguiente competición. Castform participará en la conferencia de Mauville, Miss Magius en la siguiente, y Growlithe competirá en el concurso Pokémon final. Asegurémonos de que Growlithe gane suficiente experiencia antes del 5º concurso Pokémon en Hoenn, y luego evolucionémoslo a Arcanine antes de participar en el concurso. Durante su estancia en el hotel, Terence centró toda su atención en preparar el Castform para la conferencia de Mauville. Castform absorbió el orbe dragón, lo que hizo que su danza de la lluvia fuera increíblemente poderosa. La danza de la lluvia que usó en el desierto de Hoenn fue la máxima expresión de su técnica. Recuerda, era un desierto abrasador, pero fue capaz de resonar con las nubes de lluvia y suprimir la tormenta de arena provocada por Regirock. Castform estaba bastante orgulloso de su hazaña. Aunque Terence también lo estaba, la actitud de Castform era problemática, así que tuvo que moderarla un poco. No te creas tanto, solo aprovechaste la roca mojada. Todo fue gracias a la roca mojada que lograste invocar las nubes de lluvia. Y agua mística, añadió Terence. Terence colocó temporalmente el agua mística en Castform como accesorio. El agua mística era manejable para el tamaño de Castform, pero la roca mojada era más pesada y grande que él. Sin la ayuda de Altaria, Castform no habría podido usarla. Así que no puedes bajar la guardia en este concurso Pokémon. Puede que te deje usar agua mística dependiendo de la situación, pero ni se te ocurra usar piedra húmeda. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 226. Comienza la conferencia de Mauville. Últimamente, Terence ha estado estudiando 4 tipos de piedra: la piedra húmeda, la piedra lisa, la piedra cálida y la piedra helada. El agua mística se guarda en un pequeño recipiente. Aunque Terence quiere comprender su principio fundamental, no se atreve a abrirlo por miedo a perder el preciado líquido que contiene. La gota de agua es algo que puede aumentar la afinidad de un Pokémon por el tipo agua. Terence tenía mucha curiosidad por saber cómo funciona. ¿Y cómo podrían las 4 piedras, como la roca húmeda, afectar al clima? Pero por mucho que Terence teorice o imagine, no encuentra una explicación convincente. Piedras evolutivas, orbes dragón, escamas dragón, pertenecen a un sistema de objetos extraños que contienen una energía inmensa, que los Pokémon pueden absorber. En cuanto al agua mística, su forma de elaboración difiere de la de los demás objetos. Probablemente, la energía que contiene no puede ser absorbida, de lo contrario, no necesitaría conservarse con tanto cuidado. Si dársela de beber a un Pokémon garantizara esa afinidad, el agua mística no necesitaría un envase tan especial. Beber. Los ojos de Terence brillaron. Tenía ganas de intentarlo, pero no soportaba la idea de desperdiciar el agua mística y no estaba seguro de los posibles efectos secundarios. Sin embargo, las probabilidades de que fuera perjudicial eran probablemente bajas. No podía creer que a otros no se les hubiera ocurrido antes. Estudiaré el agua mística más adelante, cuando tenga tiempo libre, y también las 4 piedras, ya que sus principios aún no están claros. Existen muchos objetos misteriosos cuyos principios subyacentes permanecen sin explicación. Estos objetos suelen formarse de forma natural, un regalo de la naturaleza y del mundo, a diferencia de las herramientas hechas por el hombre. Comprender sus principios siempre ha sido un desafío en el ámbito académico. Si puedo descubrir el principio detrás de las 4 piedras y permitir que Castform manipule el clima sin depender de ellas, eso no significaría. Terence miró a Castform con gran expectación. Cuanto más lo pensaba, más sentía Terence que los regalos del Instituto del Tiempo eran realmente oportunos. Para Castform, y para él mismo como entrenador, le habían trazado, en esencia, un camino de crecimiento. Terence y Castform simplemente necesitaban comprender plenamente estos elementos para poder crecer y mantenerse. Mi Castform es diferente de otros Castforms. Tiene una increíble afinidad por el clima lluvioso, algo que ningún otro Castform puede igualar. Quizás esto podría ser un punto de partida. Al usar primero Wet Rock para encontrar una entrada, luego puedo estudiar otras rocas. Esto le dio a Terence una dirección para entrenar a su nuevo compañero, Castform. Altaria aún necesitaba perfeccionar la técnica borrar y seguir creciendo en otros aspectos al ritmo actual. Miss Magius practicaba principalmente golpe de suerte. Si este movimiento se incorporara con éxito a la creación de ilusiones, las habilidades ilusorias de Miss Magius darían un salto cualitativo. Además, Miss Magius tiene la mejor gestión de energía entre los Pokémon de Terence, lo cual le beneficia. También es muy hábil para variar sus movimientos, por lo que este aspecto no debe pasarse por alto. Growlithe aprendió bombardeo de fuego, cumpliendo así los criterios de evolución de Terence. Sin embargo, para asegurar una mejor evolución y desarrollar una base más sólida, Terence planea observarlo durante un tiempo más. Aunque Growlithe evolucionara ahora, no habría muchas oportunidades para demostrar sus habilidades, así que no había prisa. Si a Growlithe no le gustan otros movimientos, no hay necesidad de obligarlo a dominar los más prácticos.
Sin embargo, debería practicarlos lo suficiente para poder desenvolverse en situaciones críticas. Como mínimo, debería ser capaz de manejar situaciones complicadas. Cuantos más movimientos conozca, mejor. El entrenamiento de Growlithe se centró principalmente en rueda de fuego, bombardeo de llamas y agilidad, que eran los movimientos en los que más se esforzaba. Tras evolucionar, las habilidades de aprendizaje y comprensión de Growlithe mejorarían, lo que le permitiría comprender mejor el movimiento característico de la familia Arcanine, velocidad extrema. E intentar aprender el movimiento de tipo eléctrico carga salvaje. ¿Debo esperar? Terence frunció el ceño, dudando sobre la evolución de Growlithe. Querer que Growlithe acumulara más era solo una excusa para consolarse, tenía otra idea en mente. Era un arma de doble filo. Incluso ahora, no estaba seguro de si debía buscar una oportunidad para que Growlithe aprendiera ese movimiento. De escándalo. En teoría, existen registros de Growlithe aprendiendo este movimiento. Aunque es muy raro, casi insignificante, existe. Terence suspiró. La indignación es más bien un estado, un método para inducirse a uno mismo a un frenesí mediante un factor interno similar al linaje de tipo dragón. Según Terence, esta maniobra activa profundamente la ferocidad del individuo, desatando por completo sus instintos de lucha, pero los efectos secundarios también son bastante significativos. Incluso con un control adecuado, es inevitable experimentar el efecto secundario de caer en un estado de confusión tras ataques frenéticos. Si no se controla correctamente, uno puede incluso caer en la confusión y enfurecerse incontrolablemente poco después de usarlo. Por eso Terence aún no ha decidido si Growlithe debería aprender ese movimiento. Si el estilo de lucha de Growlithe fuera más normal, no sería tan precavido. Pero con el estilo de lucha de Growlithe, combinado con atrocidad. Si no se controla adecuadamente, Terence puede imaginar las consecuencias. Si bien podría otorgarle temporalmente poderosos instintos de lucha, también podría poner a Growlithe en una situación irreversiblemente peligrosa. El estilo de lucha de Growlithe es directo, valiente y feroz, lo que significa que está destinado a luchar contra sus oponentes de frente, aumentando así el riesgo si Atrocity fracasa o termina abruptamente. Sin embargo, si Growlithe lograba dominar Atrocidad, podría llevar su formidable estilo de combate a su máximo esplendor, otorgándole un inmenso poder de lucha durante un tiempo. Terence creía que, si Growlithe optaba por este camino, Atrocidad podría ser muy importante. Olvídalo, no pensemos en ello por ahora. Terence suspiró, mirando al cielo, dejando todo en manos del destino. 3 días después, comenzó la conferencia de Mauville. Debido al incidente en el desierto de Oen, el evento fue grandioso y sin precedentes en esta ocasión, agotándose las entradas en tan solo un día. Terence se había inscrito con antelación, algo poco común en él. Pero lo que más le alegraba no era el inicio de la conferencia. Tras más de 2 meses de separación, la Crown Academy envió noticias. Kirlia ha evolucionado. La noticia provino de Akon, quien había enviado 2 actualizaciones sobre el crecimiento de Kirlia durante ese periodo. Durante todo este tiempo, Kirlia, que había evolucionado a la fuerza mediante poder psíquico, permaneció bajo la observación de esos profesores y creadores. Sin embargo, después de 2 meses, estas personas tuvieron que resignarse. Al parecer, Kirlia, a pesar de haber evolucionado, no había logrado aprender ningún movimiento nuevo durante ese periodo, lo que los llevó a abandonar por completo. Pero este resultado era justo lo que Kirlia más anhelaba, pues entonces recibió la tan deseada Piedra del Alba. Bajo la influencia de esta poderosa energía, logró evolucionar hasta convertirse en Gallade. Genial. Este es el tercer concurso Pokémon. Tras ganar este, solo quedan 3 más. Terence sonrió, ansioso por conocer al Gallade recién transformado. Luego, con total confianza, salió del hotel y se dirigió al lugar de la conferencia de Mauville. Capítulo 227. Pokémon inesperados. El concurso Pokémon de este año prometía ser extraordinario. No solo había un gran número de participantes, sino que Raúl Contesta y el señor Sukiso habían decidido quedarse en Oen para ejercer como jueces del evento. Con estos 2 participantes en el concurso Pokémon, y en una gran ciudad como Ciudad Mauville, la magnitud del evento sin duda será impresionante. En realidad, fue por culpa de Terence. Después de que anunciara que participaría en el concurso de Mauville, la noticia se extendió rápidamente. Como era de esperar, ellos 2 también se enteraron, así que incluyeron Mauville en su itinerario. En el jurado, la enfermera Joy saludó a los 2. Era evidente que los 3 colaboraban con frecuencia, así que no eran desconocidos. A continuación, Vivian, la presentadora del concurso Pokémon de Oen, pronunció el discurso de apertura, y entonces comenzó la evaluación principal. Más de 100 concursantes subieron al escenario, uno por uno. La mayoría no logró ofrecer actuaciones impresionantes, lo que brindó a los excelentes coordinadores la oportunidad de brillar. Tras actuaciones mediocres, una presentación magnífica solía despertar el entusiasmo del público. Terence permaneció solo en el vestíbulo todo el tiempo, sin siquiera tomarse un momento para observar las actuaciones de los demás. Aprovechó cada instante para transmitirle ideas y conocimientos a Castform. A diferencia de Beautifly y Altaria, que ya estaban muy familiarizados con los concursos Pokémon y habían entrenado durante mucho tiempo, Castform partía de cero con muy poco tiempo de preparación. De hecho, fue el más difícil de cumplir con las expectativas de rendimiento de Terence para Castform. La actuación de Castform debía mostrar sus características únicas y crear un efecto visual o auditivo impactante, o quizás un impacto de alguna otra índole. En resumen, tenía que conmover al público con sus 5 sentidos para ofrecer una actuación verdaderamente impactante. Terence dedicó mucho tiempo y esfuerzo a planificar la presentación de Castform, que parte desde cero. Aún no había terminado. Tras concebir la idea, Castform debía comprenderla para poder ejecutarla a la perfección. Incapaz de lograr el máximo efecto mediante largas sesiones de práctica, Terence solo pudo seguir recordándole a Castform, inculcándole algunas ideas. Con tu danza de la lluvia, completar esta serie de técnicas no es difícil. Solo haz lo que te digo, mantén la calma y seguro que saldrá bien, le dijo Terence a Castform antes de subir al escenario.
La siguiente concursante es. Al ver el nombre, Vivian sintió una oleada de sorpresa y luego lo anunció con expectación. Competidor Terence. Terence. Inmediatamente, el público y el jurado centraron su atención en él. Vamos, déjame ver tu próxima presentación, pensó Raúl Contesta para sí mismo. Sukiso abrió sus ojos entrecerrados, también llenos de expectación. La enfermera Joy sonrió levemente. Ya había oído hablar de Terence a través de sus primos en Verdantorf Town y Lily Cove Town. Ahí viene, ahí viene. Joy agarró la muñeca de Yu Tachibana y dijo. Lo oí, respondió Yu Tachibana con impotencia. No solo estaban ellos dos, sino que también había un grupo de espectadores que vinieron desde Ciudad Lily Cove solo para ver el próximo concurso Pokémon de Terence. Terence se puso el atuendo que había preparado especialmente para el concurso Pokémon, una camisa y pantalones blancos, y caminó tranquilamente hacia el escenario. Muéstrate, Castform. Cuando se lanzó la Pokéball, el pequeño cuerpo gris de Castform apareció en el escenario, sorprendiendo a la mayoría de los espectadores. Castform. Sukiso se sorprendió. No es Altaria. Yu Tachibana estaba un poco decepcionada. En su opinión, ni siquiera Beautifly tenía tanta ventaja en el escenario del concurso Pokémon como Altaria. Si Terence pudiera hacerse famoso como dúo con Altaria, al igual que Guayase y Milotic, sería genial. Quería ver la actuación de Beautifly, susurró Yui. ¿Qué está pasando? No solo el público apoyaba a Terence, sino que incluso Raúl Contesta, miembro del jurado, estaba intrigado. ¿Habían cambiado los Pokémon otra vez? Con las habilidades de Altaria, fácilmente podría ascender al puesto de coordinador senior, entonces ¿por qué? Raúl Contesta estaba intrigado. Según su conocimiento de Terence, este enfoque no encajaba con su comportamiento anterior. Lo que los demás desconocían era que, en la mente de Terence, los 5 concursos Pokémon previos al gran festival eran solo un preludio. Ya fuera Altaria, Brawly T, Miss Magios o Castform, incluso si tenían ventaja sobre Beautifly, la fase final del gran festival seguía reservada para Beautifly. Beautifly fue creado específicamente para los concursos Pokémon, mientras que los demás tenían sus propias actividades. Solo Beautifly estaba completamente dedicado a los concursos Pokémon. En estas 5 competiciones, los 5 Pokémon de Terence aparecerán por turnos, y Beautifly solo aparecerá una vez, siendo esta su primera aparición. Durante todo este tiempo, todo lo sucedido preparó el terreno para la aparición de Beautifly en la fase final. Aún con talentos raciales limitados y carentes de cualidades innatas, mediante el trabajo arduo, podían aspirar a la etapa final y al título más prestigioso. Llevando consigo la promesa y las expectativas iniciales de la antigua Casa Verde, completarían este camino hacia la supremacía. Ahora no es el momento de que te presentes. Los 4 concursos Pokémon intermedios son la base para que desarrolles tu fuerza y reúnas tu poder antes de atacar con todas tus fuerzas. Tanto Terence como Beautifly aún eran inmaduros y necesitaban desarrollarse. Por lo tanto, estas 4 competiciones representaron las mejores oportunidades para que cada uno de ellos ganara fuerza. Aunque Beautifly ha participado en 2 concursos Pokémon, aún no ha demostrado todo su potencial. Además, sigue creciendo. ¿Cómo aparecerá finalmente Beautifly en el escenario sigue siendo un misterio? Los rivales finales de Terence podrían haber sido Altaria, Miss Magios, Arcanine o Castform, ya que estos Pokémon eran igualmente impresionantes. Beautifly, por otro lado, demostraría ser su mayor ventaja. Comienza, Castform, Danza de la Lluvia. En medio de la expectación de la multitud, Terence dio esta orden en silencio. ¿Baile de la lluvia? El público comenzó a esperar, mirando el escenario con gran interés, pero antes de que pudieran reaccionar, en un abrir y cerrar de ojos, el cielo ya estaba cubierto de nubes oscuras. ¿Cómo puede ser esto? Joy se tapó la boca, sorprendida. Esa velocidad. ¿Castform no necesita ninguna preparación? Todos los que conocían el movimiento Rain Dance, tanto espectadores como competidores, quedaron atónitos al ver cómo las nubes oscuras crepitaban con electricidad. Al mismo tiempo, Castform se transformó, pasando de su cuerpo gris y blanco a una forma que combinaba nubes oscuras y gotas de lluvia. Es increíble. La transformación de Castform era algo nuevo para la mayoría de la gente, lo que hizo que se concentraran aún más intensamente. Las nubes se acumulaban una tras otra, formando una masa oscura. El crepitar de los relámpagos creaba una sensación de opresión, pero la ausencia de truenos alivió a todos mientras esperaban en silencio. Goteo. 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 Empezó a llover, pero eso desconcertó a la mayoría. El escenario estaba empapado, pero, ¿qué iba a interpretar exactamente Castform? Capítulo 228. Doble arco iris. Las gotas de lluvia caían rápidamente y, tan rápido como empezaron, cesaron. Todo sucedió con tanta calma y de forma tan repentina que dejó a todos perplejos. Castform tampoco logró nada más. Oh. Todos quedaron sorprendidos, incluidos los 3 jueces del jurado, que parecían igualmente desconcertados. Este estilo de actuación es muy diferente al de antes, comentó Raúl Contesta. Sin embargo, para un Castform, realizar un danza lluvia de esa manera es bastante perfecto, comentó Joy, observando la situación desde la perspectiva del Pokémon. En ese momento, algunos miembros del público fruncieron el ceño, aparentemente absortos en sus pensamientos. Me parece que ya he visto esto antes. Observaron atentamente las nubes oscuras y la figura de Terence en el escenario. De repente, a alguien se le iluminaron los ojos y exclamó, se parece al entrenador que desafió la leyenda. Uno de los 4. Las palabras de aquella persona provocaron un revuelo inmediato. Quienes comprendieron lo que se decía fijaron al instante su mirada en Terence, examinándolo con atención. Es él. Recuerdo tu cabello castaño oscuro. Algunos se sorprendieron al darse cuenta de que uno de los 4 entrenadores famosos había venido a desafiar un concurso Pokémon. Podría ser que sea un coordinador. ¿Recuerdas aquel video, de la tormenta que suprimió la tormenta de arena de Regirock? Alguien lo dijo en voz baja, recordándoselo a los demás.
Entonces otra persona dijo, incrédula, podría haber sido Altaria, pero ese Castform. Debido al ángulo del video, Castform, que se encontraba en Altaria, no fue captado directamente, pero el crucial Rain Dance dejó una profunda impresión en quienes vieron el video. Sí, tal vez sí era Castform después de todo. Recuerda, hubo una hidrobomba del cielo, y Altaria no puede usar hidrobombas, ¿verdad? De repente, algunos miraron a Castform con sorpresa. El baile de la lluvia que realizó en el escenario parecía ordinario, muy diferente al del video, lo que los confundió aún más. Usa la poderosa danza de la lluvia. Recuerdo que también estaba trueno, ¿verdad? Vamos a echarle otro vistazo a esa tormenta. Por un momento, la multitud se volvió ruidosa y el personal se afanó en intentar mantener el orden. Además, quienes no habían visto el video estaban completamente perplejos, incapaces de comprender por qué algunos espectadores reaccionaban con tanta vehemencia. Parece que este Terence ya ha hecho algo increíble antes, murmuró sorprendido Raúl Contesta, miembro del jurado. Un momento. Tras completar la danza de la lluvia, Terence y Castform no volvieron a comunicarse con ella. Justo cuando Vivian estaba absorta en sus pensamientos, se dio cuenta de repente de que Castform había cambiado. Desde su forma lluviosa, se transformó en su forma soleada y ardiente. Un cambio de forma significa un cambio de clima. Alguien familiarizado con las características de Castform levantó la vista del escenario. Sin duda, mientras estaban distraídos por el alboroto, las nubes oscuras desaparecieron por completo. En cambio, una gran y deslumbrante bola de luz flotaba ahora en el cielo, con una apariencia increíblemente caliente. Esperar. Un espectador con un ángulo de visión perfecto se frotó los ojos y dijo, debo estar viendo cosas. Se frotaba los ojos una y otra vez, y cuando los volvió a abrir, tenía la boca abierta de par en par, incapaz de cerrarla durante un buen rato. Eso es todo. Con el paso del tiempo, personas de todas partes vieron como el espejismo emergía lentamente, un torrente de colores abrumadores. Donde antes vagaban nubes oscuras, surgieron senderos que conducían directamente al escenario, como cintas de colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Los 7 colores se mezclaron, creando un espectáculo deslumbrante. Un arco iris. Alguien quedó asombrado al ver que todo el escenario estaba cubierto de cintas de colores, creando una escena impresionante. 2 enormes arcoíris, uno alto y otro bajo, parecían rodear el escenario. En el centro se encontraba Castform, bañado por el sol, más prominente que nunca. Increíble, ¿cómo lo hicieron? Innumerables personas quedaron atónitas ante los 2 arcoíris. Los arcoíris son un fenómeno natural común, y todos estábamos acostumbrados a ellos, pero crearlos artificialmente, y 2 de ellos, era simplemente inimaginable. Aunque todo el mundo conocía el arcoíris, pocos profundizaban en sus principios. Esto provocó que los arcoíris aparecieran lentamente después de una lluvia ligera, lo cual fue sorprendente. Terence suspiró aliviado, mirando al orgulloso Castform sin decir mucho, aunque en su interior estaba genuinamente feliz. Parece que Castform se esforzó mucho. Doble arcoíris, incluso superaron las expectativas iniciales de Terence. La idea de Terence para la actuación era crear un arcoíris utilizando los temas Rain Dance y Sunny Day de Castform para producir el efecto. Para que la actuación fuera más impactante, Terence le había enseñado meticulosamente a Castform los principios de los arcoíris dobles. Sin embargo, dada la gran dificultad, decidió pedirle a Castform que creara al menos un arcoíris simple como alternativa. Un solo arcoíris era el plan B, concebido para garantizar el éxito en caso de que fallara el intento de doble arcoíris. Era mucho más sencillo en comparación, pero para su sorpresa, Castform lo logró directamente, lo que alegró mucho a Terence. En comparación con un solo arcoíris, estos 2 enormes arcoíris eran aún más impresionantes. Un arcoíris, lo entiendo. Los jueces miraron los arcoíris con admiración, sin esperar tal cambio. Danza de la lluvia y día soleado demostraron las habilidades de Castform, y este arcoíris resalta directamente sus habilidades de coordinación. Sin duda, otra actuación impresionante. Los 2 jueces habían visto las actuaciones de Terence 3 veces, y cada una era más sorprendente que la anterior. No lograban comprender qué pasaba por la mente de Terence que le permitía sorprenderlos siempre de esa manera. El arcoíris es un fenómeno óptico en meteorología. Cuando la luz del sol incide sobre las gotas de agua en el aire, la luz se refracta y se refleja, formando un arco de 7 colores en el cielo, que se observa comúnmente después de la lluvia. En comparación con un arcoíris simple, los arcoíris dobles son menos comunes. Un arcoíris secundario se forma cuando la luz solar atraviesa 2 reflejos dentro de gotas de agua. Al pasar la luz solar por una gota de agua, se refracta, se refleja dentro de ella y luego se refracta nuevamente al salir. La luz que atraviesa un reflejo dentro de la gota forma el arcoíris primario que solemos ver. Si la luz atraviesa 2 reflejos dentro de la gota, se produce un arcoíris secundario. Los arcoíris dobles requieren ángulos precisos de luz solar y una distribución específica de gotas de agua en el aire. La parte más difícil es controlar la humedad. Este Castform tiene una excelente sensibilidad al aire húmedo, señaló Joy. Parece que lo subestimamos. Si bien la nutrición de Castform es inferior a la de Altaria, su desempeño no fue menos impresionante gracias a sus habilidades únicas. Tiene un profundo conocimiento de sus Pokémon, exclamó Raúl Contesta. Una ronda de aplausos entusiastas estalló cuando Terence hizo una reverencia y abandonó el escenario. ¿Y la puntuación? Cualquier resultado que no fuera una puntuación perfecta estaba fuera de toda discusión. Capítulo 229. La batalla de Castform. Terence regresó al vestíbulo, atrayendo mucha atención a su paso. Algunos querían conocer a Terence, otros preguntaron por Regirock y otros. Cuando Terence por fin tuvo un momento de paz, el juicio principal ya había terminado. Observó a los 8 coordinadores que habían pasado, todos parecían caras nuevas. De 100 coordinadores, solo 8 aprobaron. Fue muy cruel, pero también sencillo, mientras entiendas los concursos Pokémon, todo es fácil. Pero esta vez fue un poco diferente.
Terence, que estaba en el vestíbulo, escuchó algunas de las conversaciones. Kyosuke, ¿no es el subcampeón de la conferencia siempre grande de este año? Yo también lo vi. Kyosuke del desierto. Era el gran favorito para ganar, pero en el camino, un poderoso entrenador de Kalos apareció de la nada y nos arrebató nuestro glorioso campeonato de Oen. Es un entrenador, ¿verdad? ¿Por qué participa en un concurso Pokémon? Al pasar junto a la fuente, Terence escuchó sin darse cuenta esas conversaciones y echó un vistazo al joven que aparecía en la pantalla grande. Kyosuke del desierto, ¿eh? Cualquier entrenador que reciba semejante calificativo no es una persona común y corriente. ¿Un aspirante a ganar la conferencia siempre grande? Terence tomó nota. Si bien la conferencia siempre grande puede parecer una competencia preliminar para algunos, en la vasta Oen, solo emerge un campeón cada año, y está claro que no es tan fácil. Estar en segundo lugar es una posición muy vergonzosa. El campeón de una liga regional tiene la oportunidad de participar en la Liga de Campeones, el torneo de mayor nivel para entrenadores. En este torneo se determinan los 4 mejores equipos y su campeón. Así pues, para algunas personas influyentes, solo los ganadores de torneos como la Always Great Conference merecen ser apoyados y reclutados, ya que poseen la cualificación para convertirse en un maestro. El subcampeón no tiene esa cualificación. Deberá empezar de nuevo el año que viene, participando otra vez en la Always Great Conference para clasificarse para la Champions League. Por supuesto, existen otras formas de desafiar al alto mando además de la Liga de Campeones. Por ejemplo, los líderes de gimnasio pueden participar directamente en la Liga de Campeones. Primer oponente. Coeficiente intelectual bajo. Tras la fase de grupos, Terence encontró a su rival. En la segunda ronda, su oponente fue un coordinador llamado Litoli. Muy bien, la tan esperada evaluación secundaria, la batalla de la competición, está a punto de comenzar. Los 2 primeros competidores en subir al escenario son Kyosuke y Hiraki. Vivian continuó con sus comentarios, presentando a los siguientes concursantes al público. Además de Terence, Kyosuke era el más popular. Este personaje también era algo especial. Al ser entrenador, sus Pokémon no encajaban del todo en el concurso Pokémon. Rugido. Apareció una criatura gigantesca, de más de 2 metros de altura. Su expresión feroz y su rugido hicieron que el competidor contrario retrocediera aterrorizado. Tiranitero. Junto con Dragonite de Kanto, Metagross y Salamence de Oen, y Garchomp de Sinnoh, es un Pokémon pseudo-legendario raro y poderoso. Hiraki, el oponente de Kyosuke, tragó saliva con dificultad, sintiendo una presión inmensa. Tras desplegar a su Linoone, parecía un poco perdido. Como era de esperar, este torneo terminó con la aplastante victoria del entrenador Kyosuke. Ante un rival tan poderoso, Linoone no pudo aprovechar sus propias fortalezas ni encontrar una oportunidad para derrotarlo mediante puntos de apelación. Por lo tanto, perdió rápidamente. Muy débil, dijo Kyosuke, sacudiendo la cabeza. Solo había venido a Ciudad Mauville tras enterarse de lo de Regirock. En cuanto al concurso Pokémon, simplemente sentía curiosidad. Sin embargo, no esperaba que su oponente fuera derrotado tan fácilmente. Incluso el Pokémon enviado era del tipo frágil. Tras estrechar la mano de su oponente distraídamente, Kyosuke abandonó el escenario. La mayoría de la gente se percató de su comportamiento y no pudo evitar sentirse bastante irritada. Pero así son las cosas. A la mayoría de los entrenadores, como Kyosuke, no les resultan muy interesantes los concursos Pokémon. Tiranitar, ¿eh? Terence observaba el combate con gran interés. Si ganaba, su próximo rival sería Kyosuke. Castform contra Tiranitar. Para Kyosuke, probablemente parecía una pelea más aburrida. A Terence no le importaba. Simplemente sonrió y se preparó para la batalla que se avecinaba. Su oponente se llamaba Pequeño y... Cuando ambos subieron al escenario, Terence notó que Pequeño y no dejaba de mirarlo, lo que lo dejó un poco confundido. Segundo combate de la batalla de concurso. Ahora, comiencen. Vete, Roselia. Forma fusionada. El oponente de Castform era un pequeño Pokémon de tipo planta con 3 púas en la cabeza, hojas verdes que cubrían su cuerpo como un vestido y largas pestañas que enmarcaban sus ojos cerrados. Además, este Pokémon llevaba una rosa azul en la mano izquierda y una roja en la derecha. Bailó con gracia al entrar al escenario, luciendo elegante. En comparación, la entrada de Castform fue un tanto decepcionante. Tu Castform puede transformarse en tipo agua y tipo fuego, ¿verdad?, preguntó Litoli. Si se convierte en un tipo fuego, tendrá ventaja de tipo. Terence hizo una pausa y sonrió. ¿Te influye ahora ese entrenador? Esta es la etapa de coordinador. Castform, danza de la lluvia. Sin pensarlo mucho, Terence dio la orden. Si usaba día soleado, aunque le daría ventaja de tipo, el tiempo de preparación era demasiado largo. No se trataba de un combate de exhibición, sino de una batalla, y en cuanto al dominio del tipo fuego de Castform, podría decirse que era su punto débil. Por el contrario, incluso si el tipo agua supusiera una desventaja, Castform aún podría obtener una ventaja significativa. Además, Castform tenía bajo la manga más que solo movimientos de tipo fuego y agua. Danza de la lluvia. Las pupilas de la pequeña y se contrajeron, sorprendida de que Terence hubiera renunciado a la ventaja de tipo y aún así ordenara danza de la lluvia. En ese momento, la pequeña y vaciló. Su instinto le decía que interrumpiera la transformación de Castform, pero el sentido común la hizo esperar en silencio. Una vez que el danza de la lluvia de Castform tuviera éxito, se transformaría en un Pokémon de tipo agua debido al clima, lo que le daría a Roselia una mayor ventaja. La orden que tenía en los labios quedó sin pronunciar, y en ese momento de distracción, Castform completó su transformación. Esa era la velocidad de transformación de forma lluviosa. Si se tratara de forma soleada, con su velocidad relativamente más lenta y la clara intención de Pequeño y de detenerla, Terence no podría garantizar que forma Cast pudiera transformarse con éxito. Al ver a Castform en su forma lluviosa, Litoli respiró hondo, reconociendo una oportunidad. Roselia, hoja mágica. Con una simple orden, lanzó una hoja mágica perfectamente ejecutada.
Las hojas volaron en ángulos complejos y a gran velocidad, sin duda uno de los movimientos característicos de Roselia. Con un silbido, las hojas se dirigieron directamente hacia Castform. Y ¡wow! De repente, antes de que llegaran las hojas, una violenta ráfaga de viento azotó las nubes oscuras. La fuerza del viento era tal que todos los espectadores podían oír su intensa presión. Capítulo 230, segunda parte. Huracán, muévete. Baile del huracán bajo la lluvia. En un instante, por muy exquisita que fuera la hoja mágica de Roselia, el repentino ataque de un feroz huracán la hizo pedazos como si no tuviera soporte, bajo la poderosa presión del viento. Roselia lanzó un grito, sintiendo un fuerte dolor en la cabeza. El huracán había roto la conexión entre ella y la hoja mágica, causándole un daño inmenso. Eso. La pequeña y miró con incredulidad. No era la única, la mayoría del público también tenía expresiones como si hubieran visto un fantasma. Si ese huracán hubiera salido de un dragonite o incluso de un piot, tal vez lo habrían aceptado. Pero viniendo del diminuto cuerpo de Castform, no parecía que pudiera contener semejante energía. Terence permaneció impasible. No era ningún mito que algunos Dragonair fueran considerados dioses de la lluvia en la antigüedad. El viento, la lluvia, el trueno y el relámpago, estos elementos le resultaban familiares a Castform tras fusionarse a la perfección con el orbe dragón. Tras aplastar la hoja mágica, el huracán no se detuvo y continuó su marcha hacia Roselia. Ante el huracán, la pequeña y se alarmó y rápidamente ordenó, manténganse firmes. En un abrir y cerrar de ojos, Roselia creció, y las dos rosas que sostenía en sus manos emitieron una luz deslumbrante. Luego, Roselia abrió los ojos, hundió los brazos en la tierra y todo su cuerpo resplandeció. Todo sucedió en un instante. Cuando pasó el huracán, Roselia salió ilesa, lo que permitió que el corazón acelerado de la pequeña y se calmara poco a poco. Sin embargo, sus puños apretados aún delataban su nerviosismo. Una defensa ingeniosa, exclamó Vivian. Roselia se enfrentó al furioso huracán usando primero, crecimiento, para fortalecer su físico, luego se estabilizó anclándose al suelo y utilizó, síntesis, para mitigar su impacto. ¡Qué idea tan brillante! En efecto, fue impresionante. Terence se sorprendió un poco, ya que era la primera vez que veía el método defensivo de Roselia. Sin embargo, el partido debía continuar. Terence dio un paso al frente y continuó con voz grave, trueno. En este clima, la síntesis de Roselia simplemente estaba exprimiendo su energía almacenada, que no duraría mucho y colapsaría por sí sola con el tiempo, incluso si él no atacaba. Castform se balanceó y las nubes oscuras en el cielo comenzaron a moverse. Con un estruendo, un rayo cayó en dirección al lugar donde Roselia estaba enraizada. Feroz. Ante la serie de movimientos que Castform realizó, desde huracán hasta trueno, el público y los jueces solo pudieron emitir esta valoración. ¿Quién hubiera imaginado que un cuerpo tan pequeño pudiera contener tanta energía? 2 minutos después, todo el escenario se convirtió en dominio de Castform. Con la llegada de las nubes oscuras, Roselia no tuvo escapatoria. Al final, Castform fue eliminando gradualmente sus puntos fuertes. Terence ganó fácilmente. Como era la primera vez que Castform participaba en una batalla de concurso, todavía le faltaba práctica, así que Terence se tomó su tiempo durante el combate para que pudiera ganar más experiencia. Mi próximo oponente es Kyosuke. La batalla contra este pequeño y fue bastante ordinaria. Castform aún no había demostrado muchas de sus habilidades, fue simplemente un enfrentamiento básico. Tras la batalla, Little detuvo a Terence. Al principio, Terence pensó que se trataba de la batalla anterior, pero el motivo lo sorprendió. Resultó que él y Little eran viejos conocidos, pero esto se remontaba al incidente del túnel Rustorf de hacía 2 años. Además, la otra se había cambiado el peinado, así que era comprensible que Terence no la reconociera. Con expresión de sorpresa y asombro, Little dijo, ya que me has derrotado, no vuelvas a perder contra ese entrenador. Demuéstrale que no hay que subestimar a los coordinadores. Terence sabía que se refería a Kyosuke. A diferencia de las batallas competitivas, esta batalla puede estar más cerca de las batallas tradicionales en cierto sentido. Sin una coordinación excepcional, enfrentarse a la intensa presión de un tiranitar rival sería imposible. El aura de tiranitar por sí sola podría hacer que la mitad de los Pokémon perdieran las ganas de luchar. Casualmente, Castform carecía de esa habilidad de coordinación. Entró demasiado tarde, y encontrar la manera de contraatacar a su oponente dentro de las reglas del concurso Pokémon sería mucho más difícil. La siguiente batalla se disputaba en la segunda mitad. Terence estaba sentado en el vestíbulo, repasando cuidadosamente las habilidades y el estilo de lucha de tiranitar, sintiendo una punzada de anticipación. Una vez finalizadas las otras 2 batallas de la competición, el equipo se acercó a informar a Terence sobre la hora del próximo combate. Competidor Terence, buena suerte, dijo el miembro del equipo antes de marcharse, lo que provocó que Terence se detuviera y sonriera en respuesta. Sin necesidad de que nadie se lo dijera, estaba decidido a ganar. Sin embargo, la razón no era tan complicada. En resumen, necesitaba reclamar esa cinta para sí mismo y no permitiría ningún error bajo ninguna circunstancia. En cuanto a que el oponente fuera demasiado fuerte, esa no era una razón que Terence pudiera aceptar. Terence, ven aquí. En el pasillo de los competidores, Little apareció de repente y llamó a Terence. Terence estaba un poco confundido, pero aún así fue a la esquina y preguntó, ¿qué pasa? El pequeño y no parecía contento y dijo con expresión disgustada, hace un momento, ese entrenador llamado Kyosuke tuvo otro altercado verbal con un competidor. Terence lo entendió y sonrió, ¿qué estará haciendo Kyosuke otra vez? El pequeño y se sorprendió y dijo, es solo su actitud. Algunos competidores no pudieron soportar la actitud desdeñosa de Kyosuke y discutieron con él, y entonces Kyosuke incluso se burló de nosotros, los coordinadores. Y en ese caso, debes demostrar tu fuerza para que te respete, dijo Terence. Ignorando la expresión de asombro de pequeño y salió del pasillo. Terence sabía por qué Little había acudido a él, simplemente quería animarlo. Que los entrenadores menospreciaran a los coordinadores no era nada nuevo.
Pero Terence no prestó mucha atención a estas disputas verbales. Además, no creía que Kyosuke pudiera representar a todos los entrenadores, ni tampoco a todos los coordinadores. Depositar tales esperanzas en otros, ni pensarlo. Aunque quisiera honrar a los coordinadores, no era algo que ellos, que ni siquiera habían obtenido el título de coordinador supremo, pudieran representar. Hacerlo solo les acarrearía más vergüenza. Y esa era la realidad. Un subcampeón de la Always Great Conference dejó a todos los competidores de un concurso Pokémon en ridículo y los aplastó. Kyosuke, entre los entrenadores, difícilmente puede considerarse a alguien significativo. De igual manera, Terence, entre los coordinadores, tampoco era famoso. Este tipo de conflictos motivados por sentimientos personales eran totalmente innecesarios. Carecían de sustancia y significado, y no representaban nada. En cambio, era mejor que todos los coordinadores se esforzaran por superarse. Ese era el camino correcto. Batalla del torneo, primer combate de la segunda mitad. Los competidores son Kyosuke y Terence. Fin del video.